En el video anterior, mencionaba que ninguno de estos cálculos se puede hacer si no tenemos en este formulario el sueldo base. Por alguna razón, el sueldo base no está en esta tabla y obviamente en este formulario. Pero sí lo necesitamos. Por lo tanto, debemos de traerlo desde otra tabla para que se puedan hacer los cálculos. De lo contrario, no se puede hacer ningún cálculo que dependa del sueldo base. Por ejemplo, el X. Entonces, ya abrimos el espacio donde colocaremos el sueldo base y usando el botón agregar campos existentes, aquí aparecen los campos de la tabla o el formulario que está en uso. En este caso es planilla. Pero aquí arriba hay un botón que al activarlo muestra todas las tablas. Dice mostrar todas las tablas. Entonces, si yo pico en el menos, pues lo contrae. Si pico en el más, se muestra el contenido de cada tabla. Entonces lo vamos a hacer con empleado, porque ahí está el sueldo base. Y lo buscamos, es el último de sueldo base, y lo arrastramos hacia el formulario de planilla. Con este procedimiento ya podemos usar sueldo base para hacer los cálculos del IX, el monto por extras y el líquido. Pero siempre que agreguemos un cuadro combinado o agreguemos campos de otras tablas, debemos de cambiar el orden de tabulación. Porque aunque lo estamos colocando debajo de la fecha de pago, pues Access se lo va a brincar y lo va a pedir de último. Entonces picamos en orden de tabulación, vemos que el orden real de tabulación es pedir el sueldo base hasta de último y picamos en orden automático. Ahora el sueldo base será pedido después de la fecha de pago. Cerramos esta ventana y procedemos a hacer las fórmulas que dependen del sueldo base. En este caso, otros ingresos no es un cálculo. Otros ingresos va a ser una cantidad que vamos a digitar. El número de horas extras lo vamos a digitar también. El monto por extras sí, lo vamos a calcular. Ahora, ¿en qué momento? El monto por horas extras lo vamos a calcular a partir de que se calcule el número de horas extras. Entonces, lo que nos conviene acá es bajar estos datos y mover el sueldo base quizás debajo. No, perdón, lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a dejar ahí. Ahora, ¿en qué momento vamos a calcular el monto por extras? Al momento de ingresar el número de horas extras. Entonces, el evento no se le programa al monto por extras porque eso es lo que queremos hallar, sino se le programa al campo que permite calcular el monto por extras, que en este caso es el número de horas extras. Para eso seleccionamos el campo número de horas extras, damos clic derecho, generar evento y luego generador de código. En el listado de eventos cambiamos el evento clic porque no vamos a dar clic en número de horas extras, sino que vamos a ingresar un valor. El evento se llama After Update. Y ahora colocamos la fórmula. La fórmula sería monto extras igual. Y la fórmula aparece en negrita a mitad de la página 200. Es el número de horas extras que el empleado realizó, que en la tabla se llama número sin tilde, ¿verdad? HRS extras por el sueldo base dividido 30, que es el sueldo diario, dividido 8, que es el sueldo por hora, por 1.5.
Al pulsar Enter, Access ordena los espacios y ahí ya tenemos preparado el primer cálculo. ¿En qué momento se va a hacer este cálculo? Al momento de ingresar un valor en número de horas extras y pulsar Enter. De lo contrario, no. Entonces Access va a esperar que yo haga esta acción, que yo haga este evento. Un evento es una acción del usuario. Ingresar un valor y pulsar Enter es la acción que estoy programando en este momento. Muy bien, para regresar a Access podemos picar en este botón o cerrar la ventana del editor de Visual Basic. Ese es el nombre de esta ventana, editor de Visual Basic. Entonces voy a regresar a Access acá y prácticamente ya tengo el monto extras. Otros descuentos se va a ingresar y tendremos que hacer el cálculo del X. Entonces, ¿en qué momento se debe hacer el cálculo del X? Pues la fórmula únicamente depende del sueldo base. Entonces podemos hacerla, se me hace también en el mismo evento. Al momento de ingresar el monto por extras, que aparezca también el X. Entonces regreso al número de extras, generar evento con clic derecho y pues lo puedo hacer antes, lo puedo hacer después. En un evento se pueden realizar varios cálculos, no necesariamente uno. Entonces colocaría X, ser igual a sueldo base por 0.0483, que es el 4.83%. Al pulsar Enter, los espacios se acomodan y es una buena práctica colocar arriba del private sub la instrucción option explicit. Esto únicamente para revisar que los nombres que utilicé en las fórmulas son los correctos en las tablas. Entonces al pulsar Enter, esa línea de código sube automáticamente y ya puedo usar la opción depuración. De lo contrario, no puedo usar la opción depuración. Y con depuración, elijo compilar tarea 1 y como no muestra errores, quiere decir que estos nombres son los correctos que se van a calcular no solamente en el formulario, sino en la tabla también. Regreso a Access y lo único que me queda es calcular el sueldo líquido. Pero resulta que el sueldo líquido no es un campo de la tabla. Entonces se debe calcular de manera temporal. Esto ya lo había explicado en un tutorial anterior. Así es que estoy seguro que prácticamente saben de lo que estoy hablando. Pues es bien sencillo, ¿verdad? Un cálculo temporal solamente aparece el resultado del formulario, pero no se almacena en la tabla. Entonces pico en cuadro de texto. Luego pico en el formulario debajo del X y cambio la etiqueta. Voy a colocar líquido. Y el líquido pues es la suma y la resta de todos los cálculos que hice. Pero como es un campo temporal, es un cálculo temporal, no se hace evento. Los eventos en este caso solo los estoy utilizando para almacenar datos en la tabla. Por lo tanto acá escribo directamente en el cuadro de texto la fórmula. Entonces, aquí sería sueldo base. Lo voy a poner sueldo base. A esto le sumo los otros ingresos más otros ingresos. A eso le sumo el monto por extras. Sería más monto extras y le resto otros descuentos menos otros descuentos y le resto el X. Al pulsar Enter, el cálculo queda automáticamente con los nombres de los campos entre corchetes, pero eso es automático. Y también le puedo dar un formato de moneda. Si pico en el cuadro de texto y voy a la hoja de propiedades,
En la pestaña datos, en formato, le puedo decir que lo saque, perdón, en formato, pero le digo que el formato lo quiero en moneda. Listo. Entonces, prácticamente para probar este formulario, debo tener departamentos, empleados para poder calcular una planilla. Y eso es lo que voy a hacer en este momento. Para poder hacer la verificación de que los cálculos están bien hechos en el formulario, hice una hojita en Excel y coloreé o rellené en amarillo los datos que voy a ingresar. El sueldo base pues ya viene de empleados. Por ejemplo, recuerdo que tengo un empleado que tiene, veamos, voy a cerrar este formulario, guardar los cambios. Y tengo un empleado que tiene, creo que 5,000. Vamos a ver. Sí, 5,000 y 10,000 son los datos que tengo. Muy bien, el empleado 1 y el empleado 2. Ok. Entonces, cuando pruebe hacer una planilla para el empleado que tiene 5,000, otros ingresos, supongamos que él obtuvo 300 de otros ingresos, que hizo 10 horas extras, ¿sí? El monto por estas 10 horas extras sería el sueldo por hora, que sería el sueldo base, dividido 30 tenemos el sueldo diario. Si lo dividimos dentro de 8 tenemos el sueldo por hora. Si eso lo multiplicamos por 1.5 y lo multiplicamos por la cantidad de horas extras que el empleado hizo, así como lo hicimos en el evento, que es prácticamente la misma fórmula, pues nos debe dar 312.50. Otros descuentos es cantidad de dinero que al empleado le pudieron haber descontado. Voy a poner 500. El X lo vamos a calcular, sería igual el sueldo base por 4.83%. Y el líquido sería el sueldo base más otros ingresos más el monto por extras menos otros descuentos menos el X. Entonces, para el empleado de 5,000, estos deberían de ser los cálculos, los que están en línea blanca. Y para el empleado de 10,000, pues voy a copiarlas dependiendo, ¿verdad? Voy a poner acá otros ingresos, voy a colocar 1,000 de ingresos que no hizo horas extras, ¿sí? Luego otros descuentos, le voy a poner que le descuenten 1,000 y pues con estos valores el monto por extras no es nada, el X sí, porque depende únicamente del sueldo base y el líquido pues obviamente ahí está. Entonces probemos el formulario de planilla. Voy a ingresar la planilla U para Alejandra Caravantes. La fecha de pago va a ser la fecha de hoy porque eso es lo único que se permite. Y para otros ingresos voy a tabular 300. Y luego para el número de extras va a ser 10. Aquí es donde va a hacer los cálculos porque Access está esperando que yo haga esa acción, que ingrese el valor de números extras para calcular el monto por extras y el X. Voy a pulsar Enter y en efecto el monto por extras dio 312.50. El X ya lo calculó con 241.50 y los otros descuentos en este caso eran 500. El líquido ahora son 4.871 tal y como se ve en la tabla. Entonces, si yo pulso Enter acá, ¿verdad? Y el dato se almacena, en la tabla planilla se tienen que ver reflejados los mismos resultados. Y esto prácticamente me daría la certeza que los cálculos están bien hechos.